El tema que vamos a compartir en esta mañana se titula Transformados por Cristo. Transformados por Cristo. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3, el verso 8. Filipenses capítulo 3, el verso 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Estamos en 90 días, Dios nos habló de 90 días de aceleración profética. Dile a la persona que tiene a tu lado, son 90 días y no ha terminado todavía. Amén. Que es un tiempo donde debemos tener o aumentar nuestra fe en Cristo, entender que la esperanza viva que es Cristo habita en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y tenemos esa fe que vence el mundo. Alguien que está en Cristo no da las cosas por pérdida. O sea, si usted no está en Cristo, usted va a decir ya todo está perdido, ya no hay esperanza, ya nada puede solucionar las cosas. Pero cuando alguien está en Cristo, va a creer hasta el final. Entiende que tenemos la fe de Cristo y la fe en Cristo que mueve montaña y que puede hacer que lo imposible sea posible y puede hacer que contra todo pronóstico Dios nos bendiga. ¿Cuántos creen esto? Entonces, la aceleración para el cumplimiento profético se puede ilustrar en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. El verso 11 al 12, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo: has visto, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, la planta de almendro nace antes de terminar la primavera. Nace y florece en invierno, o sea, no espera que termine el invierno y venga la primavera, sino que es un poco acelerada y apresurada, y dice: antes de la estación donde yo tengo que nacer, yo no puedo esperar esa estación de primavera, yo tengo que nacer antes. La planta dice: yo estoy muy apurada. Yo tengo que nacer antes, yo tengo que florecer antes, yo tengo que dar fruto aceleradamente. Y escuche bien, y en medio de ese ambiente hostil que es el invierno, nace, crece y florece y da fruto. Entonces el Señor le dijo a Jeremías que la palabra profética se iba a cumplir en medio de un ambiente contrario, que la palabra de Dios se va a cumplir en medio de un ambiente de crisis, que a pesar de ese ambiente se iba a cumplir aceleradamente. Por eso en Jeremías capítulo 1 verso 12 dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, toda la palabra profética que el Señor nos ha dado por años, todas las visiones, todos los sueños proféticos para nuestro ministerio, va a nacer, va a crecer y va a dar frutos aceleradamente. En medio de los tiempos difíciles vamos a ver crecimiento, vamos a ver multiplicación, vamos a ver expansión. En medio del invierno vamos a ver nacer lo que Dios nos ha hablado y los vamos a disfrutar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, para que se manifieste en toda su plenitud ese tiempo de aceleración y de cumplimiento profético, tenemos que tener un encuentro transformador con Cristo. Porque Marcos 1 verso 15 dice: arrepentíos, el reino se ha acercado.
el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que Cristo es el que trae el cumplimiento de la palabra profética a nuestras vidas. Cristo es el que hace que las promesas de Dios se hagan una realidad. Por eso en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, dice que Cristo es el sí y Cristo es el amén. Y como lo predicaba el día jueves, amén, está hecho, la palabra está hecho, la palabra está cumplida. Levante sus dos manos, porque escúcheme, no ha terminado los 90 días y usted va a ver el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, en su familia. ¿Cuántos dicen amén? En esta ciudad, y escuche bien, en esta nación, Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra. A ver, aplaude fuerte al Señor. Amén. Entonces toca el hombro a la persona que tiene a tu lado y dice: no cuentes los pollos antes de nacer. Esperas que nazca y después cuenta. Amén. Porque todavía estamos en un tiempo de aceleración profética. Entonces el poder transformador en Cristo rompe todos los límites y rompe todas las resistencias. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, que dice la Escritura que él fue cómplice de la muerte de un hombre de Dios, de un siervo de Dios llamado Esteban, que predicaba y hablaba del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 7, podemos leer cómo comienza la historia de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 7, el verso 56 al 59 dice: y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo dijo Esteban. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces Saulo consintió o estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, del mártir Esteban. Y hubo una gran persecución después de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que el principal perseguidor de la iglesia era Saulo de Tarso. Dice la palabra que Saulo entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres que creían en Cristo y los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo todavía maquinaba y todavía planeaba amenazas, persecución contra la iglesia del Señor. Y dice la Escritura que pidió autorización de los judíos para ir a Damasco, para seguir persiguiendo a los cristianos, para seguir matando a cristianos y para seguir llevando preso a los cristianos. Hechos capítulo 9, verso 1 y verso 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, los amenazaba, y no solamente los amenazaba, sino los mataba. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer que esté en este camino, o sea, que sea cristiano, los trajese preso a Jerusalén. Entonces Saulo de Tarso era un hombre malo. Saulo de Tarso
era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre que perseguía a los cristianos y no respetaba ni siquiera a las mujeres, porque metía preso tanto a hombres como a mujeres. O sea, al analizar naturalmente todos estos actos malvados que había realizado Saulo de Tarso, podíamos pensar que él no tenía perdón de Dios. Podemos decir naturalmente, con nuestra mente natural, que era imposible, o que es imposible que este hombre, después de ser perseguidor y asesino de cristianos, pudiera convertirse o ser transformado por el Señor. A veces nosotros mismos, por nuestra mente natural, nosotros ponemos límite en lo que el Señor puede hacer en una persona, en lo que el Señor puede hacer en una familia, en lo que el Señor puede hacer en una ciudad, en lo que el Señor puede hacer en una nación. Pero el poder transformador del Señor Jesús no tiene límite. Él puede transformar al quien Él quiera. Entonces, cuando Saulo iba camino a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia del Señor, dice la Escritura que le rodeó un resplandor del cielo, cayó a tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te he dar, coces contra el aguijón. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 9, versos 4 y 5. Entonces, cuando alguien, póngame atención aquí, cuando alguien habla mal de la iglesia del Señor, cuando alguien maldice a la iglesia, cuando alguien murmura contra la iglesia, contra los creyentes, contra los ministros, no se entiende, o la persona no comprende que no está hablando solamente mal de la iglesia o está maldiciendo a la iglesia, sino que está murmurando, está maldiciendo y está hablando del mismo Señor Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién metía preso? A los cristianos, a los hombres, a las mujeres, a la iglesia. Y Jesús le dice, y le llega y cae del caballo y cae a tierra y le dice: Saulo, en una forma de reclamo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando alguien habla mal de la iglesia, cuando alguien murmura, cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, cuando alguien se levanta contra los ministros de Dios, Dios te dice: ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te estás levantando contra mí? ¿Por qué estás hablando mal? Apóstol, pero no lo estoy haciendo contra Jesús, lo estoy haciendo contra la iglesia. Es lo mismo. Si usted habla mal de la iglesia, si usted habla mal de los líderes, si usted habla mal de los ministros, usted se está levantando contra el mismo Jesús. Por eso el Señor le dijo a Pablo: ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo que le está diciendo Saulo es: ¿por qué me persigues? ¿No entiendes que te estás haciendo daño a ti mismo? ¿Te estás destruyendo a ti mismo? Porque cuando una persona se levanta contra la iglesia del Señor, se está autodestruyendo. Cuando hay gente que levanta malos comentarios, chisme, murmuración, se está haciendo daño a sí mismo. Se está autodestruyendo. Cuando tú te levantas contra un miembro del cuerpo de Cristo, cuando tú te levantas contra un hermano en la fe, como dice la palabra, porque somos parte de la familia de la fe, te estás haciendo daño a ti mismo, porque somos parte de un mismo cuerpo. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: si te has levantado contra alguien, has peleado contra alguien de la iglesia, es hora de pedir perdón y de reconciliarte, porque eso te va a destruir a ti mismo. No, yo voy a destruir a este fulano de la iglesia. Te está diciendo: yo voy a destruir a este fulano que está. O sea, tú mismo te estás destruyendo porque eres parte del mismo cuerpo. Yo sé que esto nos saca muchos gritos de júbilo. Mire todo lo que le pasó a Pablo o a Saulo por levantarse contra la iglesia del Señor. Hechos capítulo 9, verso 4. Dice: y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigue? ¿Qué significa caer a tierra? Estaba en su caballo, estaba orgulloso, ya maté a algunos cristianos, ya metí a algunos presos, estaba todo orgulloso y vino el Señor y lo tumbó del caballo. Ahí es tu posición, porque cuando tú te levantas contra el Señor y contra las cosas del Señor, vas a caer a tierra. Dios mismo te va a humillar, porque todo el que se enaltece será humillado, pero si nos humillamos delante del Señor, seremos levantados. Fue reprendido por el Señor. O sea, cuando el Señor le habla, no le está hablando puras rosas. Le está hablando en un tono de reclamo. O sea, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué me persigue? Te estás haciendo daño a ti mismo. Por esa razón, cuando el Señor le habló así, mire lo que hizo Pablo o Saulo. Dice Hechos capítulo 9, verso 6. Él temblando, ¿qué dice ahí? Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, cayó a tierra, el Señor lo reprendió y vino humillado, temblando por el poder del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces también después de la soberbia vino temblando y temeroso y quedó ciego por un tiempo. Hechos capítulo 9, verso 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces mire todo el proceso tan fuerte que pasó Pablo por levantarse y perseguir a la iglesia del Señor. Entonces jugar con las cosas santas del Señor, con su reino, levantarse a hablar cosas que no debes, tener malas actitudes y conducta en el Señor, no es un juego. Esto trae reprensión, esto trae disciplina. Puedes caer a tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y después dice: sí, Señor, discúlpame, Padre, no lo voy a volver a hacer. ¿Qué quieres que haga? Ahora sí me voy a portar bien. Entonces no permitas, o sea, no tienes que esperar que seas humillado, que caigas a tierra para obedecer al Señor. Es preferible obedecer al Señor por las buenas. Levante sus dos manos y diga conmigo: es preferible obedecer al Señor por las buenas. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro transformador con Cristo, venimos a Él rendidos, venimos a Él humillados, venimos a Él postrado delante de Él. Hechos capítulo 9, verso 6, Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a cambiar. En mí hay un arrepentimiento, porque cuando Cristo se manifiesta en nuestras vidas, se va la altivez, se va la soberbia, se va la dureza de corazón. Lo único que tenemos que hacer es postrarnos, lo único que tenemos que hacer es adorar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos transforma, Dios nos cambia. Tenemos que venir rendidos y humillados a Cristo Jesús para que Él cambie nuestras vidas, para que Él cambie nuestra familia, para que Él cambie nuestras casas. A ver, dale ese fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Venimos con toda la disposición de obedecerle. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Lo que tú me mandes a hacer, yo lo voy a hacer. Yo vengo humillado delante de ti, porque cuando tú tienes un encuentro transformador con Cristo, tienes una disposición total de creer en Él y de obedecerle. Venimos arrepentidos de lo malo que hemos hecho. Por eso Pablo en Hechos 9, verso 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. ¿Qué estaría pensando Pablo en esos 3 días? Wow, todo lo malo que hice. Estuve de acuerdo con la muerte de Esteban. Metí a tantas mujeres presas, cristianas, hombres, familia. Entraba casa por casa con las familias cristianas. O sea, en él hubo un arrepentimiento tan fuerte y se sentía tan mal que no le provocaba comer, que no le provocaba beber nada. A ver, ¿cuántos de ustedes se han sentido en tal depresión que no quieren comer nada? Se le quita el apetito.
Entonces en él hubo un verdadero arrepentimiento. Imagínense, no veía, no comía, ni bebía nada, porque cuando tú tienes un encuentro transformador con Cristo, lo malo que tú hiciste, te sientes mal, y en ti se produce un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces debemos entender el poder transformador de Cristo. Después que estaba en esos días Pablo sin comer, sin beber nada, en oscuridad, que no veía por el encuentro con el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías y le dijo: quiero que vayas a tal lugar. Le dio la dirección exacta. Hay un hombre llamado Saulo, que él está orando y te vio a ti en visión, que tú ibas a él y le ibas a imponer las manos para recibir la vista. Pero Ananías, lleno de prejuicio, le dijo: Señor, yo no voy para allá porque ese hombre ha matado cristianos. Ese hombre es un asesino, ese hombre es un perverso, ese hombre es malo. Hechos 9, verso 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ni siquiera le dijo que era cristiano. Este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Entonces nosotros no podemos tener prejuicios cuando una persona tiene un pasado terrible. O sea, para nosotros, para el currículo de nosotros, si viene Pablo a la iglesia, lo echamos fuera. No, ese hombre no lo dejan entrar aquí. O sea, si nosotros sabemos, viene un hombre, Pablo, ¿cómo se llama? Pablo, mata cristianos, perseguidor de la iglesia, los mete presos. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí no entra. O sea, con nuestra mente natural, nuestra mente religiosa, nosotros lo desechamos. O sea, lo mismo ahora no solamente nosotros, lo hizo Ananías. Entonces Dios tuvo que hablarle a Ananías y decirle: este es mi instrumento escogido para predicar mi nombre. Y también le voy a mostrar cuánto es necesario padecer para que él sufra también la persecución que él hizo perseguir a mi iglesia. Hechos capítulo 9, verso 15, el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, cuando alguien es transformado por Cristo, nosotros no debemos dudar de la obra que el Señor hace en las personas. Nosotros no debemos ver tanto el pasado de la gente. Debemos ver lo que Cristo hace en la gente, porque la obra que comienza Cristo en cada uno de nosotros, Él mismo la va a perfeccionar. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. El Señor no toma en cuenta tu pasado. No importa lo malo que hayas hecho en el pasado. Ya Cristo borró tus pecados. La sangre de Cristo te limpia de sus pecados. Y podemos experimentar la gracia del Señor. A ver, grita y aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte a tu Dios. Bendito sea el Señor. Debemos entender que nosotros nos encontramos con Cristo. Fuimos transformados totalmente. Pero somos transformados para ser un instrumento en las manos del Señor. Somos salvados con un propósito, no solamente para ir al cielo. Somos salvados para dar a conocer la salvación de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por esa razón Ananías venció todos los prejuicios. No me importa el pasado de Pablo. Lo que me interesa es lo que Dios va a hacer con Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Obedeció al Señor, le puso las manos, oró por él, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento comenzó el camino para que Saulo de Tarso fuera transformado en el apóstol
Pablo. Dios te puede transformar a ti. Tú dices, apóstol, he hecho muchas cosas malas. Apóstol, es pecado. Usted no sabe mi pasado. Escuche bien, cuando tú estás en Cristo, Cristo borra tu pasado. En Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A ver, grite y aplaude fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. Y en Hechos 9:19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró la fuerza después que Ananías oró por él. Vamos a leer desde el verso 18, desde el verso 17. Hechos 9:17 dice, y fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre él las manos, diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo recibió la vista, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo volvió a comer y recobró la fuerza. Porque cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Él nos transforma. Él nos vuelve el ánimo. Él nos vuelve la fuerza. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo o estamos en Cristo, nos vuelve la esperanza, nos vuelve la fe, nos vuelve la visión. Tenemos propósito, tenemos dirección en nuestras vidas. Levante sus dos manos. Por eso hay mucha gente que escucha tantas malas noticias que han perdido de vista a Cristo. Y cuando usted pierde a Cristo de vista, se pierde la fe, se pierde la esperanza, ya no hay fuerza para seguir adelante. Usted vive ciego, ¿qué voy a hacer? Anda confundido, pero es hora, iglesia, de volver a Cristo, tener un encuentro con Cristo, de recobrar las fuerzas espirituales, de recobrar el ánimo. ¿Cuántos dicen amén? De volver a orar, de volver a creer, de volver a profetizar. Escuchen bien, iglesia, es hora de que te encuentres con Cristo, te levantes en el nombre de Jesús, te levantes de la tierra, te levantes del polvo, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. A ver, aplaude fuerte al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Toda la gloria es para ti. A ver, dales alabanza al Señor. Yo oro al Señor para que tengas un encuentro renovador, transformador con Cristo Jesús. No es una religión. Escuche bien, Dios no puso el nombre de una religión para ser salvo en la cruz. Él puso a Cristo. Te tienes que encontrar con Cristo para que tu vida sea transformada. Aplaude fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Y en Hechos 9:19 dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bendito sea el Señor. Imagínense esos pobres discípulos. Amén. Entre esos discípulos estaba Cherry, vigilándolo. Pablo, el asesino. Póngale cuidado, la gente logística poniendo la mirada en Saulo. Ese es peligroso. Vamos a ver si es verdad que se convirtió en un infiltrado. Así que dice a las personas que tenemos que liberarnos de tantos prejuicios y creer en el poder transformador de Cristo. En Hechos 2:42 dice que tenían comunión los unos con los otros. Escuche bien. Esta semana vamos a tener una semana de ayuno. Vamos a comenzar todos los días, de lunes a domingo. Como es Semana Santa, Santa significa apartarnos para Dios. Vamos a hacer una Semana Santa de ayuno. De ayunar, de orar. Pero también hagan un ayuno de política. O sea, vamos a reunirnos y vamos a prometer que no hablemos más de política cuando nos reunamos. Vamos a hablar solamente de Cristo. ¿Qué les parece?
No hablemos de los problemas, vamos a hablar de la solución a los problemas, que es Cristo Jesús. Entonces no podemos estar reunidos hablando solo de política o hablando de problemas, hablemos de Cristo. Confesemos a Cristo, oremos. ¿Cuánto dicen amén? Hablemos del Señor, porque el Señor Jesús es todopoderoso. Él puede traer sanidad, Él puede traer libertad. ¿Cuánto dicen amén? Él puede ayudarte y te puede suplir todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, porque no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. ¿Cuánto dicen amén? Que en tu mesa esté Cristo, que en tu mesa esté la palabra del Señor. Confiesa y profetiza, y grandes cosas van a venir sobre tu familia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Saulo, después de tener este encuentro transformador con Cristo, enseguida, dice la Biblia, predicaba a Cristo, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en la sinagoga, diciendo, este era el Hijo de Dios. O sea, Saulo pasó, mire lo poderoso que es la transformación que Cristo nos da. Saulo pasó de ser perseguidor de Cristo, que perseguía a Cristo, que perseguía a la iglesia, a ser predicador de Cristo. Porque cuando Cristo se revela en tu vida, cuando te transforma, cuando habita dentro de ti, no te puedes quedar callado. Alguien que tiene a Cristo en su corazón hablará a otras personas de lo que tiene en su corazón, que es Cristo Jesús. Pablo se encontró con Cristo, lo transformó. ¿Y de qué hablaba? De su encuentro con Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, alguien que no hable de Cristo, alguien que no predique, ni siquiera testifique, ni siquiera invite a alguien a la iglesia, yo pongo en duda que Cristo esté en su corazón. Porque si usted, lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón, si usted tiene abundancia de Cristo, ¿de qué va a hablar? De Cristo. Amén. Entonces, si usted habla de Cristo, escuche bien, no solamente predicar a Cristo, porque a veces cuando decimos hablar de Cristo, pensamos en salir a las calles, hablar aquí a las casas, entonces cuando no lo hacemos nos sentimos mal. Escuche bien, no es solamente eso, sino que a la persona que tienes a tu lado, aunque sea cristiana, enséñale a Cristo, háblale a Cristo, háblale de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Motívale a buscar a Cristo Jesús, que se revele a Cristo, porque yo aquí no estoy en la calle, pero estoy predicando a gente y le estoy hablando solamente de Cristo y este crucificado y resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile a la persona que tiene a tu lado, si tienes a Cristo en tu interior, si tienes a Cristo en tu corazón, levante sus dos manos. Es hora de hablar de Cristo en todos los lugares. En todos lugares donde estemos, hablemos de Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, Cristo trae sanidad, Cristo trae libertad, Cristo trae prosperidad, Cristo te puede transformar tu familia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Rey. Nosotros no predicamos religión, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Saulo, a pesar de tener pocos días de convertido, dice la Escritura en Hechos capítulo 9, verso 20, dice, enseguida, diga conmigo, enseguida predicaba a Cristo. Usted no ve que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, porque las cosas que en la iglesia del primer siglo eran así, rápido. Amén. Sí, gracias a Dios que Pablo no existió en esta época. Porque si Pablo hubiera existido en esta época, imagínense, un asesino, perseguidor de la iglesia, no te puedes bautizar.
Hay que esperar frutos de arrepentimiento, hay que darte las 7 clases de consolidación, las 10 clases de vida de reino. Vamos a ver si te puedes bautizar. Ananías no, Ananías, ¿qué tal? Señor, es un instrumento, ok. En el nombre de Jesús se bautizó ya. Y si Pablo hubiera existido en este tiempo, primero tiene que pasar CV, liderazgo y ministerial para comenzar a predicar. Pero como él tuvo un encuentro personal con Cristo, él no tenía que estar preparado. Él lo único que tenía que hablar del encuentro que él estuvo con Cristo. Por eso dice la Biblia que enseguida predicaba a Cristo. Eso es lo que va a suceder. Levante sus 2 manos. En esta generación, mucha gente que va a tener un encuentro personal con Cristo, porque yo siento que mucha gente, no solamente en esta ciudad, sino en la nación, en las naciones van a tener encuentros sobrenaturales con Cristo. Cristo se va a revelar en su espíritu y va a ser una generación que enseguida van a hablar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Enseguida van a predicar de Cristo. Enseguida Dios los va a usar. No van a necesitar tanta preparación. Lo único que van a necesitar es fe. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, te tengo una buena noticia. Puedes predicar, puedes hablar de Cristo, puedes traer un invitado. Ora por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Echen fuera al demonio. Dios lo va a usar con poder. No tiene que estar tan preparado. Crean en el Señor y Dios lo va a usar con poder. Amén. Aplaude fuerte al Señor. Saulo de Tarso fue transformado en el apóstol Pablo. Más adelante, cuando Pablo era apóstol, pudo decir en Filipenses capítulo 3, versos 5 y verso 6. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ese era el currículo de Pablo, pero el Pablo religioso. Fariseo, fui circuncidado, tengo el título de fariseo, de rabí. O sea, ese título, todo lo que decía Pablo, era algo muy, muy valioso para la religión y para la sociedad. Era algo muy prestigioso ser un fariseo, ser hebreo de hebreos, ser linaje de Israel y ser de la tribu de Benjamín. O sea, era algo cacheroso. Y después sigue su currículo y dice, en cuanto al celo, también era perseguidor de la iglesia. O sea, que era religioso, fariseo, muy grande. Por eso yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia, que la ley era irreprensible, o sea, obedecía todos los mandamientos, todas las costumbres y todas las tradiciones de mi religión, llamada la religión de los fariseos. Era un súper ultra religioso el apóstol Pablo. Pero dice, todas estas cosas que eran de buena reputación religiosa y social, para mí es una pérdida por el amor a Cristo. Yo tomo todas estas cosas de mi religión, la tomo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, porque cuando tú tienes a Cristo, nadie puede igualar, ninguna religión puede igualar a lo más grande que nosotros tenemos en esta tierra, que se llama Cristo Jesús. Por eso Filipenses capítulo 3 versos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, era para mí algo muy grande, muy estimado para la sociedad, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? De ser fariseo, de ser hebreo de hebreos, tribu de la Benjamín, de todas esas cosas. La tomo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra ahí basura es estiércol.
todas estas cosas las tomo por estiércol, por basura, porque lo que me interesa es ganar a Cristo. Yo no sé si cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir, yo tomo como pérdida todas las cosas, porque lo más importante para mi vida es ganar a Cristo, es conocer a Cristo, que Cristo se revele a mi vida todos los días de mi vida. O sea, tiene que tener algo Cristo, para que el apóstol Pablo dejara su posición social, religiosa, dejara su reputación, dejara su religión, dejara toda esa cosa, lo haya perdido todo para ganar a Cristo. O sea, yo pienso que Cristo es todo, Cristo es el todo y en todo. ¿Cuántos dicen amén? Yo oro al Señor para que Cristo se revele a tu vida. Levante sus dos manos. Yo oro al Señor para que tú tengas un encuentro transformador con Él. Yo oro al Señor para que entienda que Cristo es lo más grande que Dios nuestro Padre nos ha entregado. A ver, dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Aplaude fuerte al Señor. O sea, Pablo no se quedó con la experiencia de la conversión. Pablo no se quedó solamente con ese encuentro en Hechos capítulo 9. Pablo deseaba que cada día Cristo se revelara a su vida, que cada día él lo pudiera conocer su poder, el poder de su resurrección. Por eso en Filipenses capítulo 3 verso 10 dice: a fin de conocerle. Mi propósito es conocer a Cristo. Mi propósito es el conocer el poder de su resurrección, y soy partícipe también de su padecimiento, porque también he tenido persecución, pero lo mejor es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, cada día, y por eso doy esa palabra, cada día tenemos que conocer a Cristo Jesús. Hoy tenemos que conocer a Cristo, mañana tenemos que conocer a Cristo, el martes tenemos que conocer a Cristo. Todos los días de nuestras vidas, mientras estemos en esta tierra, cada día tenemos que conocer más a Cristo Jesús, el glorioso nombre de Jesús. Aplaude fuerte al Señor. A ver, aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Pablo no se quedó con la experiencia del encuentro transformador de su conversión, sino que día a día conocía a Cristo. Día a día se revelaba a Cristo. Tenía esa sed, tenía esa hambre de crecer en la excelencia del conocimiento de Dios. Entonces a veces a nosotros nos hablan y nos predican: no, ya yo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo hace 20 años. O sea, es como si conociste a tu esposa, pero no, ya la conocí allá, pero la dejé de conocer. ¿Por qué? Porque está por allá y yo por aquí. O sea, si tú te casas, tú conoces a esa persona todos los días. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile: no es solamente que conociste a Cristo, sino que a partir de hoy, levante sus dos manos, ya conmigo, a partir de hoy, ya sé que tengo que conocer a Cristo todos los días de mi vida. Amén. Día a día somos transformados por el Espíritu de Dios. Amén. A la imagen del Hijo de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo, imagínense, siendo el apóstol Pablo, pudo decir esta palabra en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Hablando de la religiosidad, hablando de ser perseguidor, dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extiendo a lo que está delante de mí, prosigo la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, que se encontró con Cristo, que no solamente se encontró con Cristo, sino que recibió el evangelio por revelación de Jesucristo,
que fue arrebatado, dice la Biblia, al tercer cielo, y le fue enseñado el evangelio por el mismo Cristo, que todos los días tenía esa revelación de Cristo, dice: yo no lo he alcanzado todo, yo todavía no lo conozco bien. ¿Qué quedará de nosotros? O sea, con esto los estoy desanimando, no, al contrario, los estoy animando que a partir de hoy comiencen un camino de conocer a Jesucristo todos los días de su vida. Póngase sobre sus pies, levante sus dos manos. Imagínese todas las experiencias que yo he tenido con el Señor, experiencias sobrenaturales, tantas cosas. Tengo muchos años en el Señor, amén, y todavía no conozco a Cristo en toda su plenitud. Y gracias a Dios que no lo conozco, porque cada día tengo esa hambre de conocer al Señor. Levanta tus dos manos en esta hora. Necesitamos diariamente ser renovados. Necesitamos diariamente ser transformados por Cristo. Dejar las creencias, como dijo el apóstol Pablo dejó su propia religión desde que fue criado desde pequeño para seguir a Cristo Jesús. Levanta tus dos manos, cierra tus ojos. Tú estás dispuesto, como el apóstol Pablo, a perder muchas cosas y tenerla por basura por conocer a Jesús. Y si tú conoces a Jesús, vas a entender que tú no estás perdiendo nada, tú lo estás ganando todo. Porque si el Padre no escatimó entregar a su Hijo, con Él nos va a entregar todas las cosas. Y le digas y hables con el Señor Jesús y dile: Señor Jesús, quiero que te reveles a mi vida. Quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Te pido que toques mi corazón. Te pido que toques mi vida, Señor Jesús. Quiero conocer el poder de tu vida, el poder de tu resurrección, Señor. Y si tengo que padecer por tu nombre, estoy dispuesto, Señor. Quiero llegar a esa excelencia de tu conocimiento. Que todos podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Padre, que todos podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Podamos llegar a la plenitud de Cristo. Oh, Somará Mashai, que Señor, que tu nombre, Jesús, sea manifestado, Señor. A veces, Señor, te conocemos por la historia, Señor. Y en esta semana vamos a ver muchas películas, mucha gente hablando de tu historia, pero no te conocen a ti. Queremos que te reveles a nuestras vidas. Queremos que manifiestes el poder de tu nombre, Jesús, porque tú no eres una historia, tú eres una vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, Señor, tú eres la vida. Manifiesta el poder de tu vida, manifiesta el poder de tu resurrección, manifiesta el poder, Señor, de la libertad en este lugar, que mucha gente, Señor, que vive oprimida, que vive cargada, Señor, oh, santo eres, Señor, en esta hora esas cargas sean quitadas en tu nombre, Jesús. Que toda obra de oscuridad, toda obra de maldad retroceda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que la gente, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar tu poder, podamos experimentar tu gracia, Señor. Que tú nos puedas transformar para siempre. Oh, nos humillamos delante de ti, Señor. Renunciamos a la altivez. Así como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso era altivo, Señor, y cayó a tierra. Renunciamos a la altivez, renunciamos a la soberbia, Señor. Renunciamos al orgullo, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos postramos delante de ti, nos rendimos delante de ti. Oh, santo eres, Señor. Levante sus dos manos.
Señor, y sé que podemos ser imperfectos. Sé que podemos tener cargas. Sé que no somos perfectos. Hay cosas incorrectas, hay malas actitudes, hay malas conductas, Señor. Pero nos bastamos de tu gracia. Nos sostenemos de tu gracia. Porque solamente es tu gracia la que puede perfeccionar a la iglesia. Solamente eres tú el que puede santificar. Solamente eres tú el que puede liberar. Solamente eres tú el que puede transformar. Porque tú eres el Señor, oh Dios mío. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres nuestra autoridad. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro fundamento. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y en tu nombre se dobla toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En tu nombre, Jesús, hay sanidad. En tu nombre, Jesús, hay respuesta. En tu nombre, Jesús, hay milagros, Señor. Y ponemos la mirada en ti, Jesús, que eres el autor y eres el consumador de nuestra fe. Levanta tus manos en estas horas. Oh, humíllate delante de Él. Ríndete delante de Él. Él es más valioso que el dinero. Él es más valioso que tus necesidades. Ríndete delante de Él en esta hora. Que se despierta ese hambre por Cristo. Que no busques la bendición, que busques la fuente de la bendición que es Cristo. Te adoramos, Jesús.